Max no es solo mi perro, es mi compañero más fiel, mi refugio en los momentos difíciles. Pero algo extraño está pasando. Todo empezó con un juego inocente que terminó llevándonos a un misterio que jamás imaginé. ¿Qué ha encontrado Max? Porque parece saber más de lo que muestra. Y lo más importante, ¿cómo está relacionado con los secretos que mi madre intenta esconder? Quédense hasta el final, porque Max podría ser la clave para descubrirlo todo. Todo empezó una mañana tranquila, de esas que parecen prometer un día sin sobresaltos, aunque a veces, justo cuando menos lo esperas, es cuando las cosas comienzan a desmoronarse. Max, mi fiel compañero de 4 patas, estaba tumbado junto a la ventana, su lugar favorito. La luz del sol se filtraba por las cortinas, creando patrones danzantes en el suelo de madera, mientras el suave canto de los pájaros llenaba el aire. Parecía un día cualquiera, pero esa calma estaba a punto de romperse. Mientras me acomodaba en el sillón con mi café caliente entre las manos, Max giró la cabeza hacia la sala, alerta. Un ruido abrupto irrumpió en el ambiente, un golpe seco que hizo que mi taza tambaleara ligeramente. Dejé el café sobre la mesa y corrí hacia la fuente del sonido, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. En la sala, me encontré con una escena inesperada. Mi madre estaba ajustando una cámara montada en un trípode. A su alrededor, varios objetos estaban distribuidos de manera caótica, un cuaderno con las páginas abiertas, un peluche algo desgastado y una lupa que parecía sacada de una vieja colección. Max, con un collar rojo nuevo que realzaba su energía habitual, movía la cola con entusiasmo, como si hubiera esperado este momento toda la mañana. «Vamos a grabar algo especial hoy», dijo mi madre con una sonrisa amplia, pero algo en su tono me hizo fruncir el ceño. Era como si estuviera emocionada, pero al mismo tiempo intentara ocultar algo. Sus movimientos eran rápidos y calculados, demasiado precisos para algo que debería ser solo un juego. Aunque intenté ignorarlo, no pude evitar sentir una ligera tensión en el aire. Observé a Max mientras giraba alrededor de mi madre, completamente cautivado por la atención que estaba recibiendo. Su entusiasmo contrastaba con mi creciente curiosidad. Había algo en esa situación que no cuadraba, pero decidí no cuestionarlo por el momento. Después de todo, si alguien podía hacer que un día ordinario se convirtiera en algo inesperado, era mi madre. «Quiero que Max sea el protagonista de un video», anunció con una energía casi teatral mientras terminaba de colocar los objetos en posiciones precisas. Sus movimientos eran rápidos y meticulosos, como si cada detalle tuviera un significado importante. Su plan era sencillo en apariencia: Max sería un detective resolviendo un misterio con pistas escondidas por la sala. Cada objeto tenía un lugar específico, casi como si fueran parte de un juego cuidadosamente coreografiado. Sin embargo, la forma en que mi madre los colocaba, revisando cada detalle con un ojo crítico y una atención palpable, me hacía preguntarme si había algo más detrás de todo esto. Las pistas, aunque simples a primera vista, parecían tener un propósito que aún no lograba entender. ¿Por qué tanto esmero en algo que debería ser solo un juego? Max, ajeno a la tensión en el ambiente, movía la cola emocionado, olfateando los objetos como si ya supiera que algo especial estaba por suceder. Aunque la idea sonaba divertida, había algo en su actitud que no podía ignorar. Su intensidad me desconcertaba. Mientras ajustaba el encuadre de la cámara, mi madre se detuvo por un momento para observar el set con ojos críticos, como si evaluara algo mucho más complejo de lo que estaba a la vista. En ese instante, su teléfono sonó. Ella lo tomó con una rapidez que delataba nerviosismo y se alejó hasta la puerta para hablar en voz baja. Aunque no pude escuchar todo, capté fragmentos que solo aumentaron mi inquietud. «Nadie sabe nada, está bajo control». Su tono era firme, pero también cargado de una tensión que no había notado antes. Cuando regresó, su sonrisa parecía más ensayada que antes. Intenté preguntarle si todo estaba bien, pero ella desvió la conversación de inmediato, enfocándose en Max. «Es un proyecto importante, Max va a brillar», dijo con entusiasmo forzado mientras ajustaba uno de los objetos. Aunque traté de convencerme de que solo estaba emocionada, una sensación de que algo más estaba sucediendo se instaló en mi pecho. La grabación comenzó. Max se movía con entusiasmo entre los objetos,
olfateando cada uno como si supiera que estaba en una misión. Su energía llenaba la sala, moviendo la cola de un lado a otro mientras seguía las pistas con una concentración sorprendente. Primero se detuvo en un peluche, lo empujó con el hocico y luego continuó hacia un cuaderno pequeño que mi madre había dejado sobre la mesa. Con un movimiento curioso, lo derribó al suelo. Mi madre reaccionó rápidamente, recogiendo el cuaderno con una expresión tensa que no logró ocultar. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo guardaba bajo el brazo, como si aquel objeto significara mucho más de lo que aparentaba. Max, vamos a la siguiente pista, dijo, intentando desviar mi atención. Pero yo no podía ignorar la forma en que evitó mirarme directamente. Antes de que pudiera preguntarle algo, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, ni siquiera intentó disimular su nerviosismo. Se alejó hasta la esquina de la sala, contestando con un tono bajo pero apurado. Aunque no podía escuchar claramente, capté palabras sueltas como control y ningún problema, lo que solo aumentó mi inquietud. Mientras tanto, Max seguía explorando, pero mi atención estaba fija en mi madre y el aire de tensión que comenzaba a rodearla. Mientras organizaba el set, mi atención se desvió hacia un sobre desgastado que yacía semioculto cerca del trípode. Era tan fuera de lugar que no pude evitar recogerlo. Lo guardé discretamente en mi bolsillo, con la promesa de revisarlo más tarde, aunque una inquietud comenzaba a formarse en mi mente. Me pregunté cuánto tiempo había estado allí y por qué nadie más parecía haberlo notado. Mientras tanto, Max, que había estado siguiendo las pistas con energía, cambió repentinamente de enfoque. Se dirigió hacia una esquina del jardín, olfateando con insistencia como si algo más importante estuviera escondido allí. Ignoró por completo los objetos que mi madre había dispuesto para el video, y su comportamiento me intrigó. Su persistencia era tal que decidí seguirle el ritmo, tratando de entender qué había captado su atención. Cuando finalmente tuve un momento a solas en mi habitación, saqué el sobre de mi bolsillo. Lo abrí con cuidado, casi temiendo lo que podría encontrar en su interior. Lo que vi me dejó helada, una nota breve pero cargada de un mensaje escalofriante. Decía, mantén la calma y no digas nada. Estamos vigilando. Mi corazón se detuvo por un instante mientras leía las palabras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mis manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Quién podría haber escrito algo tan perturbador? Miré el sobre una y otra vez, como si buscara alguna pista oculta que pudiera darle sentido a lo que acababa de leer. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Estaba realmente siendo vigilada? ¿Por qué esa advertencia había llegado a mis manos? Era imposible ignorar la sensación de que algo mucho más grande se estaba desarrollando a mi alrededor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si tratara de advertirme de algo que aún no comprendía. Las preguntas inundaron mi mente. ¿Quién había dejado eso? ¿Qué significaba? ¿Estamos vigilando? Y lo más inquietante, ¿cómo había llegado ese sobre a nuestra casa? La tensión que había sentido durante todo el día ahora parecía tener un propósito. Sabía que no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Un coche negro, con los vidrios tintados, se detuvo frente a nuestra casa de manera abrupta, su presencia imponente rompiendo la tranquilidad de la tarde. El motor se apagó con un sonido final que parecía marcar el inicio de algo desconocido. Max levantó las orejas y soltó un leve gruñido, como si sintiera que algo no estaba bien. Desde la ventana, el brillo opaco de los vidrios oscuros reflejaba la luz del sol, ocultando el interior del vehículo y aumentando el misterio. En mi pecho, una mezcla de curiosidad y una creciente sensación de peligro me hacía contener la respiración. El ruido del motor al apagarse rompió la calma de la tarde, haciendo que incluso Max levantara las orejas, alerta. Mi madre, al verlo, se tensó visiblemente, sus manos apretadas contra los costados como si tratara de contener una reacción instintiva. Sin decir nada, me pidió que me quedara con Max mientras salía a hablar con el conductor. Su tono era firme, pero noté un destello de miedo en sus ojos que no había visto antes. Desde la ventana, me asomé discretamente, tratando de no ser descubierta. Observé cómo hablaba con un hombre desconocido, vestido con ropa oscura y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Sus gestos eran rápidos, casi agresivos,
mientras señalaba hacia el coche y luego hacia nuestra casa. Mi madre cruzó los brazos, como si intentara protegerse, pero también asentía rápidamente, respondiendo con movimientos que parecían buscar calmarlo. Aunque no logré escuchar su conversación, algo en su lenguaje corporal me indicó que estaban discutiendo algo importante, algo que ninguno de los dos quería que otros supieran. El hombre lanzó una última mirada hacia la casa, sus ojos recorriendo la ventana donde me escondía. Me aparté rápidamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. Cuando volvió a entrar, mi madre evitó mi mirada, recogiendo los objetos del set de grabación como si nada hubiera pasado, pero sus manos temblaban ligeramente, traicionando su aparente calma. De vuelta en el jardín, Max comenzó a cavar con energía en la esquina que había estado olfateando antes. Sus patas se movían con una determinación casi frenética, levantando pequeños montones de tierra con cada zarpazo. Mi madre, al darse cuenta de lo que hacía, corrió hacia él con pasos apresurados, su voz cargada de una mezcla de alarma y urgencia: «Max, detente». Pero el perro, impulsado por un instinto que parecía ir más allá de su comprensión, no se detuvo. Antes de que pudiera evitarlo, Max sacó un pequeño paquete envuelto en plástico negro de la tierra suelta. Mi madre se inclinó rápidamente y lo recogía, apretándolo contra su pecho como si fuera algo extremadamente frágil. Su expresión era una mezcla de miedo y alivio, y su respiración se había vuelto notablemente más rápida. Incluso desde donde estaba, podía notar el temblor en sus manos. «¿Qué es eso?», pregunté con voz temblorosa, incapaz de apartar la vista del paquete. La pregunta pareció incomodarla, y durante un momento demasiado largo, evitó mirarme. Finalmente, respondió: «Nada importante, solo basura vieja». Pero su tono era poco convincente, y el modo en que sujetaba el paquete decía todo lo contrario. A medida que el silencio se extendía entre nosotras, Max se acercó de nuevo, olfateando el paquete con curiosidad. Mi madre se giró rápidamente, apartándolo de su alcance. «No es nada, Max», dijo con un intento de sonrisa que no logró calmar mis sospechas. Observé cada uno de sus movimientos, intentando encontrar respuestas en sus gestos tensos. Algo en su actitud me decía que ese paquete estaba lejos de ser basura vieja. Esa noche, con el corazón aún latiendo por la tensión acumulada durante el día, decidí revisar la cámara de mi madre. Mis manos temblaban ligeramente mientras navegaba por los archivos. Entre los videos recientes, encontré uno que inmediatamente capturó mi atención. En el clip, mi madre aparecía sosteniendo el paquete que Max había desenterrado. Con cuidado extremo, lo colocó dentro de una caja más grande. Su expresión era de pura urgencia, como si estuviera luchando contra el tiempo o temiera que alguien pudiera descubrirla en ese preciso momento. Selló la caja con cinta adhesiva, sus manos moviéndose con una rapidez que solo delataba su nerviosismo. Justo cuando estaba por explorar más videos, escuché pasos acercándose rápidamente por el pasillo. Mi corazón se aceleró. Cerré la cámara de golpe y la dejé sobre la mesa, intentando actuar con naturalidad. Antes de que pudiera recuperar completamente la compostura, mi madre ya estaba frente a mí, sus ojos clavados en los míos. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y advertencia, que me hizo sentir que había cruzado un límite que ella preferiría mantener intacto. «Necesito saber la verdad», exigí, mi voz firme pero cargada de emoción. Mi madre suspiró profundamente, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. «Todo lo que hago es por ti», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo lleno de tristeza. Antes de que pudiera responder o hacer más preguntas, un golpe fuerte resonó en la puerta, rompiendo la tensión de la sala como un trueno. Mi madre reaccionó inmediatamente, tomando el paquete con manos temblorosas y caminando hacia la entrada con pasos apresurados. Desde mi lugar junto a la ventana, pude observar cada movimiento con detenimiento. Ella abrió la puerta con cautela, dejando entrar una brisa fría que pareció enfriar la atmósfera de la casa. Allí estaba el hombre desconocido, vestido de manera discreta pero con un aire de impaciencia que resultaba imposible de ignorar. Sus gestos eran apresurados, casi desesperados, mientras mi madre le entregaba el paquete. Él miraba constantemente hacia los alrededores,
como si temiera ser observado. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante, y sentí un escalofrío recorrerme. Mi madre, sin embargo, no pareció notarlo, cerró la puerta con un suspiro pesado y se apoyó en ella por un momento, como si acabara de librarse de una carga insoportable. Esa noche, mientras acariciaba a Max, repasaba una y otra vez todo lo que había sucedido. Las imágenes de mi madre entregando el paquete, su expresión cargada de tensión, y las palabras que evitó decirme seguían grabadas en mi mente como un rompecabezas incompleto. Era evidente que estaba escondiendo algo, pero también quedaba claro que lo hacía por protegernos. Su carga era visible en cada gesto y en cada silencio prolongado. Mientras mis dedos se deslizaban por el pelaje de Max, sentía una calma que contrastaba con la tormenta de pensamientos en mi cabeza. Su presencia constante había sido mi ancla en medio del caos, una luz que brillaba incluso en los momentos más oscuros. Max, con su mirada atenta y su cariño incondicional, parecía comprender la gravedad de la situación mejor que nadie. Me preguntaba cuánto más podría descubrir si seguía investigando, pero también me invadía el temor de encontrar respuestas que cambiaran mi vida para siempre. Acariciar a Max me recordaba que, pase lo que pase, no estaba sola. Su lealtad me daba fuerza, y en ese momento, entendí que contar con él era un regalo que nada ni nadie podría arrebatarme. Al día siguiente, mi madre propuso grabar un video final con Max. Su tono era ligero, casi despreocupado, como si las tensiones de los días anteriores hubieran desaparecido por completo. Aunque las dudas seguían rondando mi mente, decidí dejar de lado mis preguntas por un momento y centrarme en lo que tenía frente a mí, Max, moviendo la cola con entusiasmo, y mi madre, con una sonrisa que me recordaba a los tiempos más simples. Preparar el set fue un proceso más relajado de lo que había imaginado. Mi madre trajo un pequeño dispositivo para hacer burbujas, y Max, al verlas flotar en el aire, comenzó a perseguirlas con un entusiasmo que provocó risas espontáneas entre las dos. Mientras lo observaba, me di cuenta de lo mucho que este pequeño momento significaba. A pesar de los misterios y de las preguntas sin respuesta, este instante estaba lleno de una felicidad sincera y pura. Entre risas, mi madre colocó a Max frente a la cámara, ajustó el enfoque y comenzó a grabar. Mientras tanto, yo me quedé observando, sintiendo una mezcla de gratitud y melancolía. Max, feliz y moviendo la cola, parecía ser consciente de su importancia en nuestras vidas. Persiguió burbujas, saltó con torpeza y nos regaló momentos de ternura que hicieron que el peso de los días anteriores se desvaneciera, aunque fuera solo por un rato. A pesar de los misterios que seguían rodeando a mi madre, una cosa quedaba clara: el amor de una madre y la lealtad incondicional de un perro son fuerzas capaces de superar cualquier obstáculo. Pero una pregunta seguía rondando mi mente: ¿cuánto más estaba dispuesto a sacrificar para protegernos, y hasta dónde llegaría para mantener sus secretos a salvo? Y en ese momento, mientras el sol iluminaba el jardín y las risas llenaban el aire, sentí que tal vez, solo tal vez, las respuestas que buscaba podrían esperar un poco más.